Siempre pensé que el cielo era solo un espejo lejano, un teatro de luces muertas que se empeñaban en fingir que estaban vivas, hasta la noche en que una de ellas parpadeó, no como un simple destello, sino como una mirada. Desde entonces, el mundo no ha vuelto a ser el mismo. La ciencia lo llamó coincidencia, la fe, milagro. Yo simplemente lo llamé presencia. Porque hay algo en su forma de brillar, como si me reconociera. Pasé noches intentando ignorarlo, intentando ser racional. Pero hay silencios inexplicables, luces que no se pueden apagar. Cuando volví a mirar, me di cuenta de que no solo existía, sino que me estaba esperando. Y entonces lo comprendí. Algunas historias no piden ser contadas, se imponen, como un secreto que hay que recordar, incluso cuando olvidar parece más seguro. No sé con exactitud cuándo empezó. Quizá fue la primera vez que el tiempo se detuvo, o cuando oí mi nombre resonar en el viento. Solo sé que, desde ese instante, albergué una certeza imposible. Esa estrella no moriría, y quizá, en el fondo, ninguno de nosotros moriría del todo. La verdad es que nadie quiere admitirlo cuando el misterio se vuelve íntimo. Cuando deja de estar en el cielo y empieza a palpitar dentro de nosotros. Y eso fue lo que me pasó. No la encontré, me encontraron a mí. Y ahora, cada vez que la veo brillar, entiendo lo que intentaba decir desde el principio, que el universo no es un lugar, es un recuerdo, y algunos recuerdos simplemente se niegan a terminar. Hay noches en que el cielo parece respirar, no con el sonido del viento, ni con el susurro de las hojas, sino con un silencio tan denso que parece tener vida propia. Fue en una de esas noches cuando comprendí. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que no desea ser escuchado. Los antiguos lo llamaban la pausa del universo, ese instante en que hasta las estrellas dudan en brillar. Y fue en ese momento cuando ella apareció por primera vez, la estrella que nunca muere. Recuerdo la primera vez que la vi. Brillaba de forma distinta, como si no obedeciera las leyes de la física ni las promesas de la fe. Ninguna estrella debería palpitar así, de forma irregular, casi orgánica, como un corazón lejano latiendo a un ritmo olvidado. La gente la miraba, comentaba y luego la olvidaba. Pero algo en ella me cautivó, un brillo inmutable, una constancia inquietante. Con el tiempo me di cuenta de que el cielo a su alrededor parecía más oscuro, como si el universo se diera espacio, respetando aquella presencia. Y cuanto más crecía el silencio, más viva parecía. Algunos decían que era solo una supernova lejana, otros que era el reflejo de un satélite desbocado, pero en el fondo yo sabía, esto era diferente, esto no necesitaba explicación. Hubo una noche en que el viento cesó por completo. Ni siquiera los insectos se movieron, y por un instante sentí que el mundo entero escuchaba conmigo. El silencio parecía tener peso, y dentro de él había una especie de llamada, un sonido que no se oye, pero que vibra hasta los huesos. La estrella palpitó una vez, con más fuerza, como si respondiera a algo que solo ella comprendía. Desde entonces, el cielo ya no es el mismo. El silencio se ha vuelto parte de mi rutina, como un secreto que flota en el aire. No sabía si era el comienzo de algo o el fin de todo lo que entendía de la realidad. Pero una cosa era segura, ella estaba viva y yo estaba atrapado en su órbita, incluso sin despegar del suelo. Nadie recuerda con exactitud cuándo apareció. No hubo explosión, ni destello, ni advertencia. Simplemente apareció. Como si siempre hubiera estado ahí, esperando a que alguien finalmente levantara la vista. La primera vez que la vi, sentí algo extraño, una mezcla de nostalgia y temor, como si estuviera redescubriendo algo que desconocía por completo. Su luz no era solo brillo, era presencia. Con el paso de las noches, me di cuenta de que la estrella no se movía como las demás.
Mientras todas seguían sus trayectorias predecibles, ella permanecía fija, desafiando el movimiento mismo del cosmos. Los astrónomos empezaron a discrepar. Algunos decían que era un error de cálculo, otros que se trataba de un fenómeno óptico. Pero yo lo sabía. Había algo deliberado en ello. Aquella luz no obedecía al universo, lo dominaba. Recuerdo haberlo anotado en una libreta. El tiempo pasa, pero ella no cambia. Era la primera vez que usaba esa palabra. Inmortal. Sonaba absurdo, incluso demasiado poético, pero ninguna de las otras explicaciones tenía sentido. En el fondo sentía que esa estrella tenía voluntad propia y que de alguna manera elegía revelarse solo ahora, como si hubiera esperado a que la humanidad madurara lo suficiente como para dudar de la ciencia misma. La gente empezó a darle nombres: la estrella eterna, la luz de Dios, el centinela del norte. Cada cultura proyectó en ella sus mitos, sus esperanzas y sus miedos. Yo simplemente observaba, noche tras noche, intentando comprender por qué aquel resplandor parecía hablarme. Era como si cada pulso de luz dijera algo, un lenguaje ancestral, hecho de pausas y distancias. Fue entonces cuando noté un detalle que lo cambió todo. Parpadeaba. No al azar, sino a intervalos precisos y repetidos. Un código, un patrón. Y allí, entre los destellos y las pausas, sentí la primera chispa de lo que estaba por venir, la certeza de que esa estrella no solo estaba viva, sino que intentaba hablar. Fue durante una noche de insomnio cuando encontré la primera pista. Estaba buscando entre viejos registros, mapas celestes, relatos de navegantes y monjes, y en medio de una página amarillenta, casi descolorida, leí algo que me heló la sangre. La luz que no perece, llamada Elión. El nombre me sonaba familiar, como si lo hubiera oído en un sueño lejano. Elión, la estrella que los antiguos juraban que era el ojo de un dios que se negaba a dormir. A partir de entonces, todo empezó a encajar. Civilizaciones separadas por océanos y siglos hablaban de la misma luz. Egipcios, sumerios, persas, aztecas, todos registraron algo similar. Una estrella que nunca moría, incluso cuando el resto del firmamento cambiaba. Algunos cultos la veneraban, otros la temían. En ciertas épocas se creía que su aparición marcaba el fin de los imperios. En otras, el nacimiento de una nueva era. Pero lo más inquietante era un detalle recurrente. El nombre Elión siempre iba acompañado de un símbolo. Un círculo imperfecto, atravesado por una línea diagonal, mitad luz, mitad sombra. Algunos textos decían que este sello representaba la frontera entre lo humano y lo divino. Otros, que era simplemente la huella dejada por algo que ardía en el cielo. No sabía qué pensar. Solo sabía que, de alguna manera, ese símbolo me obsesionaba. Empecé a verlo en lugares extraños, en las grietas de una pared, en las sombras de una lámpara, incluso en los reflejos del agua. Era como si el mundo entero intentara recordarme algo olvidado. Fue entonces cuando lo comprendí. El nombre no se había perdido, había sido borrado, como si alguien en algún momento hubiera querido protegernos de lo que significaba recordar. Desde ese día, el nombre Elión se me quedó grabado. Lo pronunciaba en silencio, sintiendo cómo vibraba en mis huesos, como una palabra demasiado poderosa para ser dicha en voz alta. Y cuanto más la repetía, más parecía brillar la estrella, como si respondiera o recordara quién era. Al principio, creí que solo estudiaba un fenómeno, una anomalía astronómica, una curiosidad científica, pero con el tiempo comprendí que ya no observaba, sino que era yo quien era observado. Cada noche ante el telescopio se convertía en una confesión silenciosa y la estrella parecía escuchar. Era una sensación difícil de explicar, esa soledad que solo conocen quienes hablan con el infinito. Su presencia llenaba el espacio entre el mundo y yo. Los días se convirtieron en meras pausas entre una noche y la siguiente. Mis amigos notaron mi cansancio,
las ojeras, mi mirada perdida. Intentaba fingir normalidad, pero la verdad es que vivía para ese punto de luz. Cuando no lo veía sentía una especie de vacío. No era fascinación, era necesidad, como si, de algún modo, mi propia existencia dependiera de seguir buscándolo. Fue entonces cuando comenzaron los sueños. En el primero, flotaba en un inmenso vacío, sin sonido ni color, y la estrella palpitaba a lo lejos, guiándome como un faro. En el segundo, estaba más cerca, tan cerca que sentía su calor atravesar mi piel. Pero lo extraño es que, al despertar, mi cuerpo aún ardía. Un tenue resplandor en mi muñeca izquierda, casi imperceptible, formaba el mismo símbolo que había visto en textos antiguos. Comencé a registrarlo todo, horas, intensidades, variaciones de luz, pero lo que descubrí no tenía sentido. Las pulsaciones coincidían con mi latido cardíaco. Cuando me calmaba, se ralentizaban. Cuando me agitaba, respondían con destellos más intensos. Era como si existiera una conexión, un puente invisible hecho de energía, tiempo y destino. Y yo, sin comprender cómo, estaba al otro lado. Gradualmente, el aislamiento se volvió rutina. Las conversaciones disminuyeron, las visitas cesaron. Nadie quería oír hablar de la estrella viviente y yo ya no sabía cómo hablar de nada más. El silencio permaneció, el mismo silencio que la había rodeado desde el principio. Solo que ahora también residía en mí. Al principio pensé que era el viento, un sonido ligero y lejano, que venía de la nada. Pero pronto me di cuenta de que el viento no habla. Las voces comenzaron bajas, casi imperceptibles, mezcladas con el ruido del mundo. Me llamaban por mi nombre, a veces como un eco, a veces como un susurro en mi interior. Era imposible decir de dónde venían. Solo sabía que aparecían cuando la estrella palpitaba con más fuerza y que, extrañamente, traían una especie de paz que me asustaba. Había noches en que las voces se mezclaban con coros antiguos, casi litúrgicos, palabras en lenguas que no reconocía, pero que mi cuerpo parecía comprender. Era como si contaran una historia, no sobre mí, sino sobre nosotros. Se trataba de una promesa hecha antes de que existiera el tiempo, una alianza entre la luz y la oscuridad. Hablaban de algo llamado el retorno de la llama, y aún sin comprender su significado sentí que, de alguna manera, formaba parte de ello. Comencé a grabar los sonidos, pero las reproducciones solo contenían estática, un ruido blanco que se expandía y disminuía según el brillo de la estrella. Lo más extraño es que, al escuchar estas grabaciones, percibí notas que no estaban ahí, una melodía oculta en los silencios, un ritmo que solo se revelaba en el silencio. Era como si el vacío intentara comunicarse a través del ruido. Las voces comenzaron a multiplicarse. A veces eran suaves, casi cariñosas. Otras parecían advertencias, avisos, órdenes. Y todas, sin excepción, hablaban de algo que estaba a punto de suceder. Ella despierta, decían. Ella recuerda. En ciertos momentos sentí que estaban hablando desde mi interior, como si fuera un mero canal, un traductor de algo muy antiguo. En esos momentos la sensación era física, un peso en la nuca, una presión en el pecho, una presencia tras mis ojos. Tras una de esas noches, me desperté y encontré algo extraño escrito en el cristal de la ventana, como si el vapor de mi propio aliento hubiera dibujado las palabras. Ella te eligió a ti. El corazón me latía con fuerza, pero no de miedo, sino de reconocimiento. La estrella, las voces, los sueños, todo empezaba a tener sentido, aunque ese sentido fuera imposible de aceptar. Y entonces lo comprendí. El silencio no era ausencia, era espera. Sucedió una mañana cualquiera, o al menos eso parecía, sin eventos astronómicos previstos, ni alertas satelitales, nada. El cielo estaba despejado, la ciudad silenciosa,
pero algo en el ambiente delataba que algo andaba mal. Una especie de quietud eléctrica, como la que precede a una tormenta que nunca llega. Y entonces, de repente, lo comprendí. Las estrellas se habían detenido, todas. Ni una sola titilaba, ni una sola se movía. Incluso el tiempo, por un breve instante, pareció vacilar. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de un fallo de percepción. Parpadeé, me robé los ojos, miré el reloj. Las manecillas no se movían. Las hojas de los árboles estaban inmóviles, suspendidas en el aire. Incluso el sonido de mi propio corazón parecía haberse detenido. Y en medio de ese vacío helado, ella, la estrella inmortal, brillaba con una intensidad dolorosa. No parpadeaba, simplemente ardía. Una luz blanca y brillante, como si todo el cielo respirara a través de ella. Poco a poco me di cuenta de que no estaba completamente paralizado. Podía mover los ojos, pensar, sentir, pero todo lo demás, el mundo, el tiempo, el viento, estaba suspendido. Fue entonces cuando noté que la luz de las estrellas crecía, lentamente, como una marea luminosa, se expandió hasta tocar el horizonte, y cuando la luz llegó al suelo, todo a mi alrededor se distorsionó. Edificios, sombras, recuerdos. Era como si el espacio se estuviera reescribiendo ante mis ojos. Desde dentro de la luz vi formas, siluetas humanas, antiguas, translúcidas, como reflejos atrapados en un espejo roto. Me miraban, o me miraban a través de mí. Algunas extendían las manos, otras simplemente observaban, inmóviles, como si esperaran mi reacción. Y fue en ese instante cuando las voces regresaron, no como susurros, sino como un inmenso coro que venía de todas partes, hablando en una lengua que sonaba a música y trueno a la vez. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo cesó. El sonido regresó, el viento sopló, el reloj siguió su curso. Pero el cielo ya nunca fue el mismo. Las constelaciones eran distintas, desplazadas, alteradas. La única que permaneció igual fue ella, Helion, firme, brillando en el mismo lugar, como si nada hubiera pasado. Y sin embargo, lo supe. El universo había respirado, y en ese aliento, algo cambió para siempre. Cuando el cielo volvió a moverse, la ciudad ya no era la misma. La gente comentaba sobre el extraño resplandor de la noche anterior, pero la mayoría lo atribuyó a una coincidencia, como si el mundo no se hubiera detenido ni un segundo. Pero yo lo veía de otra manera. Las calles estaban más oscuras, incluso con las luces encendidas. Los reflejos parecían más densos, las sombras más largas. Era como si algo invisible hubiera descendido con la luz de las estrellas y ahora se ocultara entre los callejones y las ventanas. Con el paso de los días, comenzaron a llegar los informes. La gente decía ver sombras en las esquinas, oír voces en las paredes, sentir miradas que surgían de la nada. Algunos juraban haber visto figuras de luz caminando por las avenidas al amanecer. Otros afirmaban haber soñado con la estrella llamándolos por su nombre. La prensa lo llamó histeria colectiva, pero yo lo sabía, no era locura, era contagio. La presencia de Helion se extendía silenciosamente, como una fiebre que no quema. Intenté grabarlo todo, cámaras, sensores, grabadoras, pero los dispositivos siempre fallaban al apuntar al cielo. Las imágenes se distorsionaban, el audio se volvía ininteligible, y cuando logré capturar un fragmento, solo uno, un sonido continuo, profundo, casi humano, un susurro dentro de la frecuencia, repitiendo algo que no podía traducir. Era una frase corta, pero llena de significado. Lo recordamos. Con el tiempo, me di cuenta de que la ciudad empezó a adaptarse. La gente dormía menos, miraba más al cielo. Algunos grupos se reunían por la noche en las plazas,
con los ojos cerrados, como si esperaran instrucciones. Las farolas parpadeaban al compás de la estrella. Nadie parecía darse cuenta, pero la ciudad respiraba al mismo ritmo. Era como si el corazón colectivo se hubiera reprogramado. Caminé entre los edificios y me sentí como dentro del sueño de otra persona. Los reflejos en los cristales mostraban rostros que no eran el mío. Y mientras la estrella brillaba, las sombras se movían por sí solas, lentas, coordinadas, vivas. La ciudad ahora era un cuerpo, y nosotros, sus venas palpitantes obedeciendo a un corazón que latía en el alto. Entre los muchos que observaron la estrella, había un hombre que juraba poder extinguirla. Un científico, de esos que creen que todo tiene una explicación y que lo inexplicable es simplemente un error de cálculo. Se llamaba Dr. Lian Cort. Pasó años estudiando a Helion, intentando descifrar el código de su luz, hasta que un día anunció: ella no es divina, es simplemente un error del cosmos, y los errores pueden corregirse. Nadie lo tomaba en serio, pero él sí, y eso lo destruyó. Cort creía que la luz de las estrellas no provenía del espacio, sino de un punto fuera del tiempo, una grieta en la realidad, una anomalía luminosa que podía neutralizarse. Construyó una máquina, una especie de cañón electromagnético, diseñado para emitir una onda capaz de romper la frecuencia de la inmortalidad. El nombre que le dio a su invento era simbólico: el borrador. Dijo que cuando lo activara, Helion dejaría de existir. La noche señalada para el experimento, el mundo entero pareció detenerse. Algunos reían, otros rezaban. Yo simplemente observaba. A las 3:03 a.m., la máquina se encendió. Una descarga cruzó el cielo, y por un instante la luz de Helion parpadeó. El corazón de todos los presentes se detuvo, y entonces al segundo siguiente sucedió algo imposible. La luz no se apagó, sino que respondió. Un destello cruzó el horizonte, tan intenso que convirtió la noche en día. Todos los sistemas eléctricos fallaron. El Dr. Cort desapareció ante las cámaras. No se quemó, no fue destruido. Simplemente se desvaneció, como si la misma luz que intentaba vencer lo hubiera absorbido. Y donde estuvo quedó una marca en el suelo, el símbolo de Helion, grabado a fuego, palpitando como carne viva. Después de eso, nadie más se atrevió a desafiar a Helion. Las noticias fueron censuradas, los registros borrados, y el nombre de Cort se convirtió en tabú. Pero a veces, cuando el cielo brilla más de lo normal, aún es posible ver su silueta por un instante, de pie, con la mirada baja, como una sombra dentro de la estrella misma. Algunos dicen que fue castigado, otros que fue aceptado. Prefiero creer que, de alguna manera, simplemente regresó a casa. Tras la desaparición de Cort, algo dentro de mí empezó a desmoronarse. Pasé días sin poder mirar al cielo. Cada vez que lo intentaba, sentía vibrar todo mi cuerpo, como si una corriente invisible me arrastrara de vuelta. La estrella parecía saberlo. Su brillo se intensificaba las noches que me resistía, como un recordatorio silencioso de que la historia aún no había terminado. Fue entonces cuando comenzaron los sueños con el Dr. Cort. Me miraba, inmóvil, y solo decía una frase: ella te escucha. En esas visiones siempre me encontraba frente a una llanura oscura, con el suelo cubierto de cenizas que palpitaban levemente, como si respiraran. Y al fondo, Helion, más grande que nunca, tan cerca que parecía al alcance de la mano. Cort estaba a mi lado y supe que no era un sueño cualquiera, era un encuentro. Me entregó algo, un pequeño fragmento de luz sólida, frío al tacto. «Quiere que lo devuelvas», dijo, «antes de que el mundo despierte». Desperté con la sensación de haber sostenido algo real. Me ardían las manos y en la palma izquierda estaba el mismo símbolo, el círculo cortado, solo que ahora grabado en mi piel. No era una herida ni un tatuaje, era una marca viva, palpitante, como si tuviera voluntad propia.
y con ella llegó una certeza silenciosa. Helion se estaba muriendo. O mejor dicho, renacido. Algo en su ciclo estaba a punto de completarse y yo formaba parte de ese ritual. Pasé noches en vela intentando comprender qué significaba recuperar. ¿Dónde? ¿Cómo? La respuesta llegó en silencio. Una madrugada sentí una presencia a mi alrededor. No humana, pero sí familiar. Las voces regresaron, ahora suaves, melancólicas. Dijeron que la estrella necesitaba un último gesto, un último acto humano antes de convertirse en lo que siempre fue. La petición era simple y a la vez devastadora. Recuérdenos. Y fue en ese momento cuando comprendí el verdadero significado de la inmortalidad. No se trataba de vivir para siempre, sino de no ser olvidada. Helion no buscaba adoradores, ni víctimas. Buscaba la memoria. Cada mirada al cielo, cada historia contada sobre ella, era parte de lo que la mantenía viva. Y ahora, su último deseo era claro: seguir siendo recordados, incluso si el precio era convertirse en parte de ese recuerdo. Desde el día de mi último deseo, jamás he podido volver a mirar el cielo de la misma manera. Había algo distinto allá arriba, no en la luz, sino en mi mirada. La distancia entre Helion y yo parecía haberse desvanecido. A veces, al cerrar los ojos, veía el mismo resplandor palpitando en mi interior, como si una pequeña versión de él se hubiera encendido dentro de mí. No era mi imaginación, era continuidad. La estrella ya no estaba afuera, ella estuvo aquí. La gente siguió viviendo, siguiendo sus rutinas, sin darse cuenta de que el mundo se había desviado ligeramente de su órbita. Solo los más atentos lo percibieron. Ese segundo extra entre el día y la noche. Ese eco en el silencio tras un pensamiento. Pequeños lapsos donde el tiempo parecía curvarse. Y en cada uno de ellos, el mismo pulso. El latido del corazón de Helion, ahora dentro de cada uno de los que una vez la miraron sin temor. Comencé a comprender que tal vez nunca había sido una estrella. Tal vez solo era un reflejo de lo que más teme y más desea la humanidad: perdurar. La luz que nos extingue es la memoria. Es la certeza de que, mientras alguien recuerde lo que fuimos, seguiremos vivos. Y si un día el universo entero se desvanece, ese punto luminoso permanecerá, esa chispa que insiste en continuar. Hay noches en que aún siento su presencia, serena, paciente, no como algo distante, sino como un aliento sincronizado con el mío. La marca en mi palma ya no brilla, sino que palpita levemente, como un recordatorio silencioso. No sé si fue elegida, maldecida o simplemente una testigo. Solo sé que, de alguna manera, el infinito me devolvió la mirada y no rompió el vínculo. Y cuando amanece y el mundo parece haberse olvidado de sí mismo, a menudo repito la frase que ha resonado desde el principio: ella te escucha. Y en ese instante el silencio vuelve a la vida, porque quizá el verdadero secreto nunca fue sobre una estrella que nunca muere, sino sobre nosotros, que nunca dejamos de brillar cuando nos recuerdan. A veces, cuando la noche se torna demasiado brillante, siento que el mundo la recuerda por un instante. Es sutil, un destello fugaz, una pausa imperceptible, pero lo entiendo, porque sé que cada mirada distraída que roza el cielo es en realidad una ofrenda. Y eso es lo que la mantiene viva, el simple acto de recordarla. Quizás lo que llamamos misterio sea simplemente esa parte del universo que aún no has aprendido a sentir. Y Helion, ella nunca quiso ser venerada, solo quería ser recordada, porque morir es ser olvidada, y el olvido es el verdadero fin de las estrellas, no la oscuridad.
Hoy ya no busco respuestas. He aprendido que algunas verdades no necesitan ser comprendidas, solo conservadas. La marca en mi palma se ha desvanecido, pero a veces, bajo la luna, aún siento su pulso. Y cuando eso sucede, sé que sigue ahí, en algún lugar entre el infinito y lo que queda de mí. Si algún día el cielo parece demasiado silencioso, recuerda, el silencio también brilla, y en él siempre hay una voz ancestral que susurra entre mundos. Ella te escucha, porque al final, ninguna estrella muere del todo. Algunas simplemente cambian de lugar y siguen brillando en aquellos que se atreven a recordarlas.